Continuando con los ejemplos, vamos a abordar el estudio de otro tipo de reacciones químicas, sencillas también, muy sencillas, para que el alumno vaya cogiendo un ritmo. Hemos visto una reacción de formación y ahora pues vamos a ver si escribimos una reacción en donde se produce una descomposición. El enunciado del problema sería el carbonato cálcico o la caliza, por acción del calor, se descompone. Escribir la reacción, ajustar la reacción y hacer un cálculo de las cantidades que ahora vamos a plantear. Vamos a ver, el carbonato cálcico, igual que en el caso anterior, tenemos que escribir la sal del ácido carbónico. Tenemos que recurrir a nuestra cabeza a ver cómo eran las formulaciones de estos compuestos. Como es una terminación ato, es una sal, y como es del ácido carbónico, pues ya hemos estudiado que el carbonato de calcio pues tiene que ser este, ¿no? Es una sal del hipotético ácido carbónico. Digo hipotético porque no existe como tal ácido carbónico. Bien, pues los carbonatos y los cloratos y otras sales, pero decimos estos dos porque es muy frecuente la descomposición por acción del calor de los carbonatos y los cloratos, porque tienen mucho oxígeno, se descomponen y producen el óxido correspondiente y el óxido correspondiente del metal, se produce el óxido correspondiente del metal y, claro, como es una descomposición, no hace falta que nos lo diga el que plantea el problema, nos puede decir, un carbonato se descompone por acción del calor y origina óxido de calcio. Calcular lo que fuera, porque ya debemos nosotros de saber qué es lo que falta aquí. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues además del óxido de calcio, tiene que haber carbono y tiene que haber pues oxígenos, y los óxidos de carbono más conocidos, más estables, pues sería este. Si no nos dicen que se descomponen óxido cálcico y dióxido de carbono, pues nosotros tendríamos que ser capaces de escribir este segundo compuesto, resultado de la descomposición. Bien, por acción del calor se descompone. Bien. Escrita la reacción, tenemos que ajustarla. Miremos si está ajustada. Hay un calcio, tres oxígenos, un carbono y un carbono. Ya está ajustada. Hemos empezado con reacciones que no necesitan ni colocar esos coeficientes. Bien, ajustada la reacción, a continuación tendremos que hacer cálculos, los que nos manden a hacer. Un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio y un mol de CO2. Como esta es una sustancia gaseosa, ahora diré, este mol de CO2, ¿puede alguien decirme cuántos litros son? Porque como es gas, nadie me va a preguntar cuántos litros de óxido de calcio se producen, porque no tendría sentido, ¿eh? Pero bueno, bien, pues por acción del calor, 140 gramos de carbonato de calcio, del 80% se descompone. Calcular cuántos litros de CO2 medido en condiciones normales se originan como consecuencia de esa descomposición y cuántos gramos de óxido de calcio se originan. Puse gramos debajo de aquí y litros debajo. Para complicar el problema hemos preguntado gramos y litros, porque recuerden, moles, 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 gramos, 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 litros, 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 pero yo esos tres renglones de moles, 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 gramos, gramos, gramos y litros,
litros, litros. Quiero decir, un mol, un mol, un mol, un mol, un mol, un mol, un mol. Gramos, la masa molecular del carbonato de calcio, la masa molecular del óxido de calcio, la masa molecular del dióxido de carbono. Litros, 22,4 litros, si nos cabe en la cabeza imaginar el carbonato de calcio en estado gaseoso, 22,4 litros, porque es un mol, y en 22,4 litros. Pero yo esta ecuación la puedo leer como me da la gana, ¿eh? Puedo decir, un mol origina tantos gramos y produce tantos litros, ¿eh? Bien. Pero observen, la primera complicación que me puso el autor del problema es decirme que el carbonato de calcio es del 80%. No es ninguna complicación, pero para los alumnos significa con demasiada frecuencia un obstáculo, que yo sugiero salvar de la siguiente manera. Sugiero que cuando una de las sustancias no es del 100%, antes de nada, antes de empezar a hacer el programa, antes de complicarnos, cambiar el enunciado diciendo, oiga, usted me dice que son 140 gramos, ¿vale? Que son del 80%. Pues mire, si yo multiplico 140 por 0,8, tengo la cantidad de sustancia que realmente es, o sea, que los 140 gramos de carbonato de calcio son 140 gramos por 0,8, 140 gramos por 0,8, son 112 de carbonato de calcio. O sea que realmente el enunciado del problema es 112 gramos de carbonato de calcio se calientan y bajo la acción del calor producen óxido de calcio y CO2. Calcule cuántos litros de CO2 se originan. Pues nada, sencillísimo, mire, gramos de carbonato de calcio, 112 gramos de carbonato de calcio. Dice la ecuación estequiométrica que producen 22,4 litros. Estoy leyendo la ecuación como me conviene, gramos y luego le digo litros, porque el paisano me ha dicho cuántos litros se producen, pues nada. Entonces, 112 gramos no. La masa molecular del carbonato de calcio produce 22,4 litros, es decir que calcio, voy al sistema periódico, busco en el sistema periódico el calcio tiene masa atómica 40, el carbono, voy al sistema periódico, voy a tal carbono, y voy al oxígeno 16, oxígeno igual, 16 por 3, porque tiene 3 oxígenos, ¿se fijan? 48, 8 y 2, 10, 4, 5 y 5, 10. La masa molecular del carbonato de calcio son 100 gramos. Un mol son 100 gramos. Bueno, pues 100 gramos producen 22,4 litros. Los 112 gramos que realmente tengo son X litros, o sea que X es igual a 112 por 22,4 partido por 100. 112 por 22,4 partido por 100 igual a 1,12 por 22,4. Claro, produce más litros que los 22,4 porque es evidente, son más gramos que un mol. Entonces son 1,12 multiplicado por 22,4. 25,08, 25,1 litros. Medido en condiciones normales, claro, porque no me han dicho que estuviese medido de otra manera. Segunda parte del problema. Me preguntan que qué cantidad de óxido de calcio se produce. Bueno, pues la voy a hacer aquí, el cálculo. Miren, con 100 gramos, con un mol, 100 gramos de carbonato de calcio, produzco
un mol de óxido de calcio y un mol de óxido de calcio, el calcio es 40 y el oxígeno es igual a 16, son 56. Produce 56 gramos. 56 gramos. Como me han puesto en la situación de que quiero saber cuántos gramos se producen con 112, X es igual a 112 por 56 partido por 100, igual que antes 1,12 multiplicado por 56. 1,12 multiplicado por 56. 62,7 gramos. Hice los cálculos en gramos porque me convenía, porque me preguntaban cuántos gramos. Hice los cálculos en litros porque me convenía. Entonces el resultado es que la cantidad de gramos de óxido de calcio que se producen al calcinar 140 gramos del 80% son 62,7. Y la cantidad de litros de CO2 que se producen como consecuencia de la reacción anterior, que son 112 gramos, pues son 25,1. Y este es el modo de resolver un problema de una descomposición. Si se fijan, la reacción esta que hemos elegido ahora es la contraria a la que expusimos o repasamos o pusimos de ejemplo en el primero de los casos que trajimos ante nuestros alumnos. Lo trajimos el otro porque es muy sencillo, este porque también es muy sencillo. Pero ya hemos introducido una complicación y es que la sustancia no es pura, es del 80%. Y esto ocurrirá con muchísima frecuencia. Y en un ejemplo tan sencillo como este resulta fácil de entender porque no hay otras complejidades en el desarrollo, en la resolución del problema. Por eso la traemos cuanto antes, porque casi siempre ocurre esto, que la sustancia no es pura y por lo tanto pues es necesario hacer esta, llamémosla conversión, decir, no, mire, la sustancia no es pura, la paso a sustancia pura y a partir de ese momento, en lugar de manejarme con los 140 gramos, ya me olvido, para mí son 112 gramos. Es un consejo, el alumno puede hacerlo así o de otra manera, él verá. Nada más y muchas gracias. Vamos a plantear otro ejemplo, también frecuente sobre todo en la química que estudia la producción, la obtención de metales a partir del estado natural de algunos minerales. Por ejemplo, hay algunos sulfuros, por ejemplo, el sulfuro de zinc, que es constituyente básico de un mineral que se llama la blenda, el sulfuro de zinc, que es la sal del ácido sulfídrico, por eso termina en uro. El sulfuro de zinc, que es este, el sulfuro de zinc, cuando es calentado al aire en presencia de oxígeno, escribo así oxígeno porque debo de acostumbrarme a escribir los gases como moléculas diatómicas, porque lo son, y yo debo de saber, aunque soy principiante, que el oxígeno es un gas, porque es el componente del aire, un 20%. Bien, pues cuando se calienta un sulfuro en presencia de oxígeno, cuando se tuesta, se dice habitualmente, se origina el óxido y se desprende o se produce también el dióxido de azufre. Esta reacción, tanto que sea en el caso del zinc como en el caso del hierro, pues conduce a la formación de un óxido y a partir del óxido, si se reduce el óxido, se podría obtener el metal. En algunos casos de buena calidad y en otros casos de mala calidad. Por lo tanto, es una reacción sencilla, pero que además tiene interés desde el punto de vista metalúrgico. Tendría que ajustar la reacción. Y para ajustar la reacción, pues tengo que empezar por algún sitio para
arreglármelas para que en el primer miembro y en el segundo miembro estén iguales las cantidades de los dos. Voy a poner, como aquí hay más oxígenos que aquí, voy a poner aquí 3 de oxígeno, 3 por 2, 6, y el zinc, pues pongo 2 por 1 es 2, y 2, 4, y 2, 6. Voy a ver si con esto arreglo los oxígenos. Y voy a poner aquí un 2, y voy a poner aquí otro 2. Entonces 2 por 2, 4, y 2, 6, 2 por 3, 6. Los oxígenos los tengo ajustados. Ahora, con los azufres, tengo 2 azufres, aquí solo tengo 1. Lo arreglaría si pongo aquí un 2. Y si pongo aquí un 2, y como hay 2 tines de... pues sí, ya arreglé el asunto, ya ajusté la reacción de esta manera. Las reacciones químicas sugerimos siempre nosotros a que los alumnos que comienzan, pues lo hagan por el procedimiento de tanteo, de hacerlo a ojo, poco a poco, intentando acertar. En general, cuando uno es principiante, la reacción que le van a presentar es una reacción sencilla. La reacción la voy a leer, igual que acostumbro a hacer en todos los casos que he contemplado hasta ahora. 2 moles de sulfuro de zinc reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de óxido de zinc, y se desprenden 2 moles de SO2. Puedo ponerlo en gramos, tantos gramos, tantos gramos, tantos gramos, tantos gramos, y la puedo poner en litros, tantos litros, tantos litros. Por ejemplo, me dicen, tú esto, una cierta cantidad de sulfuro de zinc, pues 320 gramos de sulfuro de zinc, que es del 67%. Y quiero saber qué cantidad de oxígeno se consume y cuántos gramos de óxido de zinc se producen. Cuánto oxígeno se consume. Como yo sé que es un gas, pues puedo dar el resultado en litros. El que me pregunta no me ha dicho cuántos litros, no, cuánto oxígeno necesita. Entonces, lo puedo hacer en litros, lo puedo hacer en moles, y lo puedo hacer... Si hago los cálculos en gramos, me va a resultar más fácil, porque tengo aquí gramos. Entonces, voy a decir, el zinc, voy al sistema periódico y busco el zinc. Zinc, cadmio, mercurio, ¿se acuerdan? El zinc, pues 65,37, 65,4. El zinc, 65,4. Y el azufre, bueno, nitrógeno, fósforo, carbono, silicio, nitrógeno, oxígeno, azufre, el azufre, 32. Tengo que ir aprovechando, uso el sistema periódico para ir repasando las columnas del sistema periódico. Bien, 4, 5 y 2, 7, 6 y 3, 9. 97,4 gramos de sulfuro de zinc es un molgramo de sulfuro de zinc. O sea que 2 por 97,4 gramos necesitan 3 moles de oxígeno. Voy a ponerlo en gramos porque nadie me ha dicho. El oxígeno tiene de masa molecular 32, porque el oxígeno es 16, 16 por 2, 32, y 32 por 3 es la cantidad de gramos que se consume en este proceso de tostación. 32 multiplicado por 3, 96 gramos. Estos son 96 gramos. Pues esto necesita 96 gramos. Se fijan que todo me lo dice la ecuación estequiométrica. Yo no necesito más que leer la ecuación para poder establecer estas proporciones y hacer los cálculos. Como me decían, tengo 320 gramos de sulfuro de zinc del 67%. Ahora aquí tengo que poner los gramos de sulfuro de zinc que realmente tengo, que no son los 320 gramos, son el 67% de 320 gramos. Siempre aconsejamos que nuestros alumnos hagan ese cálculo de esta manera, 320 por 0,67. Se puede hacer una proporción al lado, pero casi siempre el resultado es
equivocado, porque tenemos la desgracia de equivocarnos cuando no debemos. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Que si yo estoy haciendo los cálculos y tengo el sentido común activado, 320 por 0,67 será un número de gramos más pequeño que 320, porque estoy multiplicando un número por otro, y este otro es más pequeño que la unidad, y el producto va a ser más pequeño que 320. Evidente. No puede ser que estemos hablando de una cantidad mayor de 320 gramos si es del 67%. Entonces tengo 320 gramos por 0,67 y quiero saber cuántos gramos de oxígeno se van a, pues los que sean. Entonces X es igual a 320 por 0,67, 320 multiplicado por 0,67 multiplicado por 96 dividido por 2 y dividido por 97,4. 105,7. Bien. Necesito 105,7 gramos de oxígeno. A lo largo del cálculo puedo hacerme... estos son 200 gramos, necesito menos de 100. Estos son más de 200 gramos, necesitaré más. Claro, sí, efectivamente. El resultado tiene sentido. Bien. A continuación me decían, ¿y cuántos litros de SO2 se producen? Bueno, pues vuelvo a lo de antes. ¿Cuánto sulfuro de zinc tengo? Pues aquí me dice que con 2 moles de sulfuro de zinc obtengo 2 por 22,4 litros. 2 por 97,4 gramos, produzco 2 por 22,4 litros, que son 44,8 litros. Entonces, pues los gramos que son 320 por 0,67, X litros. Bueno, X o Y o Z, claro. X es 320 multiplicado por 0,67 multiplicado por 44,8 dividido por 2 y dividido por 97,4. Litros. Claro, tiene que salir algo más porque son 200, eran 44, sí, son 44,3 litros. Bien, y con esto hemos hecho otro ejemplo más, donde repetimos, primero escribir la reacción, ajustar la reacción y hacer los cálculos, teniendo siempre presente que los cálculos pueden ser gramos, moles, litros, y siempre salen iguales los cálculos, nada más. Gracias.